pero en realidad si prevemos a tiempo, muchos menos enfermos tendríamos en los hospitales. Entonces, justamente aquí es donde se unen o se articulan dos conceptos fundamentales: sustentabilidad y resiliencia. En la primera parte me voy a referir más bien a sustentabilidad y en la segunda a resiliencia. Bueno, primera parte, entonces, ¿qué es la sustentabilidad? Tenemos algunas definiciones como que sustentabilidad es desarrollo económico con inclusión social y cuidado ambiental. Ya se ha cambiado el concepto de crecimiento, que no necesariamente es bueno desde el punto de vista de la sustentabilidad, y sí en cambio hablamos de las condiciones de mejora, de desarrollo en términos económicos, pero que este tiene que ser con inclusión social y cuidado ambiental. En este sentido, la sustentabilidad se ha transformado en el nombre de uno de los paradigmas, de uno de los enfoques paradigmáticos más importantes del presente. Y por eso quería introducir esta charla para luego llegar a la resiliencia desde la sustentabilidad. Esta definición incluye casi todas las cuestiones del bien común y por ello reclama una nueva inteligencia. Y acá está el centro del mensaje. Yo creo que hemos desarrollado muy fuertemente la inteligencia del bien individual. Y acá me vuelvo a referir a las evaluaciones. Si son evaluaciones de renta per cápita, acumulación de recursos, niveles de extracción de minerales, etcétera, pueden darnos una evaluación muy buena para esa inteligencia de el bien individual y el crecimiento, y en cambio pueden darnos indicadores muy malos o que debemos interpretar de una manera completamente diferente para el bien común. En los últimos años, muy recientes, se han desarrollado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sustentable, ODS, donde se refleja la integralidad y complejidad de estas nuevas fronteras del humanismo. Este cuadro que todos conocemos y que todos estamos manejando es un avance importante para la comunidad internacional, porque esto parte desde el fin de la pobreza y termina con las alianzas para lograr los objetivos. Es esencialmente humano y de un nuevo humanismo que vuelve a poner en la cúspide de nuestras problemáticas y de nuestras aspiraciones la igualdad, la educación de calidad, el género, la igualdad de género, las cuestiones de saneamiento, las cuestiones de la salud, hambre cero, en fin, no los voy a leer todos porque seguramente el público los conoce perfectamente, pero y aparecerán otros y ojalá tengamos el año que viene 22 o 25 o podamos resumirlos en 10, pero tenemos que evaluar otras cosas o un conjunto, un sistema de cosas para las cuales la evaluación tiene que generar también un progreso del conocimiento enorme. Estoy seguro que de esto se están ocupando ustedes y solo quiero agregar mi punto de vista. Desde ese punto de vista, esto, justamente el desarrollo, que bueno, en España llaman dominantemente sostenible y en muchos lugares de América Latina llamamos sustentable, es una punto de partida, de una plataforma esencial y un clúster de ideas para esta nueva frontera del humanismo. Esto reclama no solo nuevos sentimientos, sino un nuevo juicio de racionalidad ambiental y toma de decisiones rigurosas, y acá la evaluación es importante, tanto desde lo emocional como intelectual. Y aquí me permito detenerme un momento, diciendo que genéricamente se han desarrollado mucho los indicadores racionales intelectuales y muchas veces no se han considerado los posibles indicadores, quizás no tan cuantitativos cuanto cualitativos, desde lo emocional. Nosotros hemos desarrollado en FLACAM, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que estas cuestiones tienen mucho que ver con una forma del territorio, forma de Gaia, con una forma de la sociedad, con una forma de la economía, las distintas manifestaciones de estos grandes fenómenos, pero también con una psicoforma, la forma que está en nuestras mentes,
que muchas veces no llegamos a describirlas racionalmente, pero que pueden ser esenciales para toma de decisiones profundamente rigurosas y no solo aparentemente rigurosas. Ante el acelerado deterioro de las condiciones del planeta, se debe emprender ya la ruta del límite a las tendencias entrópicas, las tendencias al desorden, una de las cuales, de las más notables, ahora es el cambio climático. Esto tiene que ver con indicadores de consumismo irresponsable, no de aumento del consumo, sino del consumismo irresponsable, de agotamiento de los recursos y no de mayor explotación de los recursos, de cambio climático y no y de sus consecuencias, y no necesariamente del aumento de energías consumidas, de ciudades alienantes y excluyentes, y sobre esto me voy a referir más hacia adelante. Y esto es gravísimo. En nuestro planeta en particular, nuestro continente latinoamericano en particular, se caracteriza por sobre todos los demás del mundo por unas ciudades, las concentraciones metropolitanas y megalopolitanas más grandes del mundo, que excluyen territorialmente a buena parte de su población, las tira a vivir en suburbios indignos y alienantes, donde se deteriora la identidad, la cultura, la pertenencia a un sistema social justo. Y esto también tiene que ver entonces con indicadores de aumento de la pobreza y no de la riqueza, aumento de la violencia y no de la convergencia. Entonces, los invito a que entremos profundamente en este paradigma de la sustentabilidad, que espero con mucha ilusión de que muchos de ustedes también lo comparten, y también los invito especialmente, que vamos a ver en la segunda parte, a presenciar con extrema preocupación el aceleradísimo proceso de urbanización en el cual radican buena parte de las bases de los riesgos. Los riesgos, gran temática que justamente la resiliencia trata de entender profundamente, están en buena medida localizados en el gran tema y la gran superficie terráquea del aceleradísimo proceso de urbanización. Vamos hacia un mundo cada vez más egoísta y está desapareciendo la empatía, que bien saben ustedes que algunos filósofos asumen como el principal rasgo de un nuevo mundo. Más que la simpatía, la empatía, el estar dentro del otro, el estar considerando a los otros, el sentirnos parte de los otros. Entonces, hemos desarrollado el planteamiento de la inteligencia del bien común. La inteligencia del bien individual nos ha llevado a estas locuras, en buena medida, a estos desastres, a estos errores y a estos conceptos equivocados. Mientras que tenemos que acercar ideas, conceptos, metodologías y contenido ético muy importante, también esto último, entre distintos factores sin los cuales no podemos caminar hacia la entropía negativa y hacia la idea de bien común. Relación entre mandantes y mandatarios. Alguna vez decía un querido amigo que parece que elegimos a unos mandatarios para que sean dictadores durante X años, mientras dura su periodo de gobierno, y esto está demasiado a la vista en casi todos nuestros países de América Latina. No, tenemos que revertir esto y generar una gobernabilidad y una gobernanza que aumente la interacción empática entre mandantes y mandatarios. Entre el nivel global, que es necesario que formemos parte del mundo, pero sin perturbar más allá de lo razonable y lógico, lo local, que debe permanecer como la fuente de esa cultura, de esa identidad y de ese saber. Y justamente en este sentido el saber quizás está una de las perturbaciones más grandes de esta inteligencia del bien individual que queremos combatir. Tenemos que considerar el saber del poder que dominan muchos pertenecientes a la clase política, y el poder del saber, que es el que nos dice por qué son las cosas, de qué manera y cómo tenemos que cambiarlas. Precisamente esta semana de la evaluación tiene que acentuar su poder del saber para poder contribuir
al saber del poder y necesariamente limitarlo, condicionarlo. Y acá entonces vamos a la importancia decisiva en la inteligencia del bien común, de la ciencia y la cultura, más que de la acumulación del dinero. Tenemos que profundizar una tecnología aliada al pensamiento espiritual y una innovación aliada a la conservación. Como dijo nuestro gran escritor y poeta Jorge Luis Borges, para la eternidad da lo mismo conservar que innovar, porque es imposible innovar sin conservar y conservar sin innovar. Y acá aparecen algunos conceptos enormes. En lugar de enfrentar entre países, entre culturas, entre religiones, tenemos que afrontar los problemas a través de la segunda parte de esta charla, de este nuevo concepto de resiliencia. Y en el mismo sentido tenemos que aumentar nuestra capacidad de denunciar, pasando al enunciar, que es la noción del proyecto transformador. Entonces, una nueva inteligencia para el bien común, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Qué tenemos que evaluar? Nuestra capacidad de articular en las políticas de un determinado estado, provincia o municipio, entre distintos sectores sociales, la capacidad de distribuir y no más que de acumular, la capacidad de compartir más que de seleccionar para el beneficio de algunos, la capacidad de contribuir, la capacidad de integrar, y esta probablemente es una de las más integradoras de estas visiones de nueva inteligencia, y definitivamente entonces tenemos que aprender a custodiar la red pública, la cosa pública, la república, en definitiva como desde Platón se viene construyendo, y desarrollar al mismo tiempo la democracia local, una democracia más participativa, más de abajo para arriba. Esto tiene que ver con saber hacer la sustentabilidad como el nuevo nombre del bien común, como la meta que contiene las búsquedas del bien común. Para eso necesitamos otra universitas. Nuestras universidades han quedado demasiado ancladas en la construcción de investigaciones y conocimientos de indicadores del bien individual. Tenemos que cambiar casi todos los programas de estudio, casi todas las formas de universidad. Por suerte, hay experiencias muy ricas en todas las regiones de América Latina. Tenemos que recuperar el saber de las predisciplinas, es decir, del saber convivir con Gaia, con esta única tierra, más que de saber extraerle o saber crecer a partir de ello. Desarrollando conocimientos holísticos, transdisciplinarios y sistémicos. Esto significa, desde una perspectiva más de ciencia política quizás, que tenemos que cultivar sociedades de flujos cíclicos. Hemos trabajado, hemos conocido profundamente las experiencias de los países nórdicos de Europa en lo que ellos llaman los municipios de flujos cíclicos, donde todo reingresa. Esto se vincula bastante también a la que hoy se denomina economía circular y tiene que ver precisamente con lo holístico, etcétera. Es decir, nada sale, todo se recicla para recuperar energía, los materiales, toda la profunda riqueza que tiene nuestro manejo posible de Gaia. Bien, pero entremos en la segunda parte. ¿Para qué nos sirve esta sustentabilidad o esta inteligencia del bien común frente a los caos urbanos, metropolitanos y megalopolitanos, como el caso de la gran megalópolis de México? Estamos trabajando en este momento con apoyos políticos, universitarios, ciudadanos, etcétera, en la megalópolis de México, casi 30 millones de habitantes, abarca 6 estados de la República Mexicana, y se están en aras de la especulación del suelo, está avanzando más y más la
periferización, comiéndose los bosques de la famosa cadena de volcanes que rodean como un gigantesco mito geológico histórico a la Ciudad de México. Y esto hace que nos estemos quedando sin agua. La gran crisis de la megalópolis de México viene de algo tan simple y esencial como el progresivo crecimiento de la falta de agua potable. Entonces, estimados oyentes y participantes de esta semana de la evaluación, tenemos que avanzar urgentemente en esta sustentabilidad y una de sus grandes metas son las grandes áreas urbanas. Esta imagen lo que muestra es la desaparición de la ciudad. Es una imagen de la ciudad de Monterrey, en México también, donde el mercado privilegia el consumo de suelo, que se ha transformado en un valor moneda, cuando que debería ser centralmente un valor social, y de las manos de la fractalidad, es decir, la reproducción de un mismo sistema que toma energías propias y el cual ya no podemos controlar, genera periferias infinitas sin condiciones urbanas. No hay espacios verdes, no hay espacios públicos, muchas veces no hay servicios, tránsito caótico, contaminación del aire y, como sostiene el gran geólogo brasileño Roaldo Menegat, las grandes megalópolis son la principal fuente como islas de calor del cambio climático. Pero observemos qué le pasa a una metrópolis occidental rica como es Baltimore en los Estados Unidos, sobre la costa atlántica. A la imagen de la izquierda, el origen en el punto ese negro sobre la bahía y su progresivo crecimiento en áreas urbanas cada vez menos densas, cada vez más alejada del punto central, incluso invadiendo un área protegida como es The Valleys. Ahora, buscando el microscopio, mirando adentro cuál es el fenómeno fractal. A la derecha vemos una mancha en la cual las zonas negras es el asentamiento de algún tipo de urbanización. Puede ser de alto nivel social, puede ser de zonas sociales excluidas. El conjunto destruyó el medio rural y no formó ciudad. La ciudad son solo fragmentos aislados, contribuyendo a la deshumanización y a la insustentabilidad en el manejo de la tierra. Pero claro, la población urbana del mundo está creciendo muy fuertemente y nuestros países, en particular los países latinoamericanos, más que África inclusive, tienen niveles de crecimiento poblacional muy altos. La banda roja oscura es el crecimiento de la población urbana en los países subdesarrollados, mientras que los países más desarrollados tienden a estabilizar su población. ¿Cómo alojaremos entonces a toda esta población en los próximos 30 años, donde podemos llegar a tener más de 9.000 millones de habitantes? En los estudios de ecología urbana, esto es una información procedente de Barcelona que ha sido actualizada por nuestro propio equipo técnico en la Fundación CEPA, se sostiene que el barrio, de escala de los 500 metros peatonales, es el lugar donde tiene que suceder todo el encuentro social. Este es un indicador de evaluación muy moderno, holístico, sistémico. De esto quiero hablarles. Concreto, un indicador es la distancia a recorrer. Y los sectores urbanos pueden llegar a tener hasta 1.000 y hasta 1.000 metros nomás. Hay una línea roja punteada ahí que limita, que es la escala peatonal posible, caminatas de 5 a 10 minutos. Y en ese tiempo debemos resolver todos los sistemas, funciones como las que vemos ahí a la izquierda del gráfico. Entonces tenemos que cambiar. La ciudad no es una periferia infinita, la ciudad no es el gigantismo, la ciudad es para nosotros esta versión. Esta versión que hemos denominado Stepping Stones, tomando una metáfora muy trabajada en la ecología, donde la ecoforma de nuestro asentamiento en la tierra no tiene que interrumpir el territorio, metáfora del río que corre. No es un dique, que ya se ha demostrado que es una tecnología incorrecta. Son pequeños puntos de asentamiento para, en esta metáfora, poder cruzar convenientemente
pero no alterar el régimen del río. Esto precisamente es lo que busca también la economía circular, poder desarrollarnos sin agotar los recursos, sin generar desperdicios, sin generar desigualdades, sin generar externalidades negativas. Y siguiendo con las metáforas, esta imagen que vemos acá es una simulación hecha por nosotros con el pueblo de San Gimignano en Italia, donde podemos imaginar que reproducimos asentamientos como San Gimignano, en términos modernos por supuesto, que están próximos, que pueden incluso aliarse entre dos, como se ve en la imagen de abajo, pero donde el territorio, los cultivos, la producción de alimentos, el manejo del paisaje atraviesan y mantienen toda su energía. ¿Por qué los asentamientos tienen que tomar la forma de grandes conglomerados? Porque en algunos momentos se sostuvo que eso era una economía de escala. Estábamos todos juntos y entonces podíamos tener menos transporte, podíamos tener todos los equipamientos más cerca, pero esto es absolutamente falso cuando la medida es mucho más que esos 1000 metros de diámetro que antes mostrábamos. Entonces, no, tenemos que pensar en asentamientos pequeños, densos. Esas torres que vemos ahí pueden tener 10 pisos o 30 o 50, es lo de menos, porque están a tiro de piedra, como se solía decir, de la naturaleza en su estado más positivo. ¿Y cuáles son los contextos del mundo en que estas experiencias han funcionado espléndidamente? Bueno, la gran urbanista y socióloga Jane Jacobs hizo grandes estudios sobre esta cuestión que la llevaron a describir un libro precioso que se llama Las ciudades y la riqueza de las naciones. Y ella, tomando como antecedente las teorías de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, demuestra que en la actualidad se ha consolidado en algunas regiones la idea de que las ciudades son la riqueza de las naciones. ¿Pero qué ciudades? Y toma como un ejemplo señero el Valle del Po, en el norte de Italia, donde la ciudad más grande, que es Milán, tiene 1,5 millones y no 30 millones como la megalópoli de México, y el normal de unas 30, 50 ciudades que van poblando ese valle irrigado, ese valle bien manejado, tienen entre 100.000 y 400.000 habitantes. Pequeñas o medianas ciudades, como le gusta decir a mi también buen amigo José María Llop. Nosotros hemos investigado al efecto qué sucedió con las ciudades fundadas en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, entre 1820 y 1910. Una maravilla. Se fundaron para colonizar el interior ciudades que nacieron muy pequeñas, apenas unas 10 manzanas, una de la distancia de unos 30 a 50 kilómetros una de las otras. Investigamos particularmente aquellas que están en el oeste, como se ve en el círculo rojo. Y allí encontramos claramente el equilibrio entre ciudad y territorio, entre ruralidad y urbano. Y las ciudades a su vez se complementan entre sí. Hicimos profundas investigaciones de cómo manejar esos antiguos y preciosos centros urbanos, antiguos, ya tienen casi 200 años, su periferia, que es la que está sufriendo más embates, a veces de inundaciones, a veces de simplemente un muy mal uso del suelo, de alteración de recursos naturales. Y encima vimos que lo que hay que ponderar es esas relaciones de distancia, que incluso pueden ser menores, de 30, de 20 kilómetros, funcionando como una red complementaria y no como la succión de la antigua teoría fracasada de los polos de desarrollo. Red y no polos. Para eso hemos hecho muchas cosas y quiero ir terminando esta charla con algunas evidencias de nuestro transitar. En el caso de Monterrey, México, trabajamos en 2009-2010 el plan de descentralización, ponderando todos los pequeños y medianos centros que rodean esta gran metrópoli para darles vida propia, autonomía propia, stepping stones, tal como se los he presentado, en aquella metáfora de San Gimignano. Y eso nos llevó a estar terminando ya un núcleo fantástico con grandes resultados
de economía social, de economía comercial, de bajísima utilización de automóviles. Los automóviles llegan, se estacionan y desaparecen de la superficie. Esto se llama vía cordillera y está dando resultados extraordinarios con la zona central y también con la zona de los barrios familiares. Con algunas imágenes se podrán ustedes dar cuenta, esta es la vida que estamos logrando que se produzca ya en ese nuevo núcleo urbano de escala humana que tiene precisamente apenas 600 metros de radio desde sus núcleos centrales. Pero también trabajando en pequeños asentamientos, también en México en este caso, en Parras de la Fuente, Coahuila, donde ya en el año 2016 hicimos el Plan Maestro del Paisaje Cultural. Porque todo esto tiene muchísimo que ver con un manejo adecuado del paisaje en términos lo más culturales posible. Conservación de la naturaleza y la cultura para un desarrollo sustentable y pautas de ordenamiento territorial, que es otro instrumento fundamental. Volvemos a la evaluación. Tenemos que evaluar para ver el nivel de ordenamiento territorial y no el nivel de crecimiento como una virtud. Y allí todo el territorio y todo el paisaje comenzó a ser entendido como una trama verde. La producción esencial es vitivinícola en base a riego, de unas fuentes de riego que se encontraron ahí ya desde la época precolonial, y que han transformado esto en un vergel, interviniendo también en las zonas urbanas, con mejoras notables de las áreas peatonales. Pero pareciera que hasta ahí es fácil, grandes políticas metropolitanas o pequeños poblados, pero no. En la vivienda social es donde tenemos que ser mucho más agresivos. ¿Qué es vivienda social? Primeramente tiene que ser inclusiva y no echarlos a vivir fuera de nuestras ciudades. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo hemos desarrollado en nuestros cursos, en una pequeña localidad cerca de mi ciudad de La Plata, desde donde les estoy hablando, núcleos, stepping stones, entre lo urbano y lo rural, una semilla de urbanización y medio ambiente, con imágenes muy seductoras de cómo el espacio público es el que tiene que dominar la riqueza. Pero también esta vivienda social puede volver al centro de la ciudad, en pleno centro de La Plata, en esa manzanita que ahí se ve en color rojo, se desarrolla un conjunto de alta densidad de vivienda social, ofreciéndole a estos necesitados pobladores la distancia peatonal de fuentes de trabajo, de fuentes de conocimiento, de fuentes de salud, de la propia cultura y la propia identidad. Y ahí tenemos cómo se constituye una manzana social en un proceso donde el capital juega una tarea muy importante, generando la oferta de vivienda social, pero donde hay un compromiso con el bien común, del territorio bien manejado como un paisaje, como en esta famosa tormenta de George Orwell. Señores, tenemos que ir a una nueva escuela. Esta es una imagen de Rafael Sanzio, el gran pintor del Renacimiento, denominada la Escuela de Atenas. Y allí están los grandes maestros del siglo XV, del siglo IV, del siglo III a.C., en esa escuela que es un paseo público, donde las graderías son el lugar donde conversamos y encontramos las ideas. Hay que mudar la idea de la universidad del claustro cerrado al claustro abierto. Conclusiones. Premisas para el salto profundo. Y recordemos aquí que resiliencia quiere decir eso. Dar un paso atrás, cobrar fuerzas para sobreponerse ante todas nuestras dificultades, dar un salto profundo para cambiar las causas de esos problemas. Para ello tenemos que, antes que fortalecer las ciudades, fortalecer el territorio. Mientras nuestros sufridos campesinos emigren del área rural y se vayan a buscar refugio en las periferias de las grandes ciudades, no tenemos solución. Las ciudades no hacen a tiempo a solucionar esa migración interna, el campo se despuebla, desaparecen los alimentos frescos, desaparece la cultura identitaria. Para eso es necesario que la ecoforma, la forma de ese territorio sea innegociable. No podemos anular cultivos, anular cuencas, anular
humedales, anular montañas. Tenemos que ser muy respetuosos y crear asentamientos solo allí donde la ecoforma lo sugiera mejor. Y pensar entonces en tramas microrregionales de múltiples pequeñas y medianas ciudades. Hay que darle financiamiento a los pequeños núcleos, hay que darle apoyo, hay que crear conocimiento, parques tecnológicos. Se están haciendo experiencias importantes en este sentido en muchas partes de América Latina y estoy seguro que en Honduras también se están buscando cosas parecidas. Entonces, el financiamiento no es hacer viaductos para más automóviles en las grandes ciudades, ¿eh? O para hacer canales artificiales anulando las cuencas naturales, sino para mantener el territorio financiando la actividad rural, financiando la naturaleza, que tiene mucho para darnos, rentablemente hablando, y haciendo pequeñas o medianas ciudades, fortaleciendo los núcleos existentes y vinculándolos con tramas. Esto acentúa la idea de que la ciudad tiene que ser el enclave intensivo de producción y cultura, y no de periferización y de exclusión social. Por lo tanto, también los grandes conglomerados tenemos que regenerarlos con medidas parecidas, pero hacia adentro, porque la megalópolis no es solución, ni es economía. Y para eso necesitamos una gestión en red y una complementariedad. Ahí viene la nueva gobernabilidad y la nueva gobernanza, en una democracia más participativa, en un planeamiento más participativo. Las políticas del Estado tienen que ser otras, tenemos que ser muy claros en este sentido. Es el territorio el que tiene que dar una política de reequilibrio regional y no de atender solo a donde hay más problemas, porque entonces los problemas se perpetúan al infinito. El hábitat tiene que ser entendido como una acción civilizatoria y no como una selva de enfrentamientos. Tenemos que ir hacia la economía del bien común, que es una economía del conocimiento, y en esta la ciudad intermedia o la ciudad pequeña pueden cumplir roles extraordinarios. Últimamente en Estados Unidos también se tiende a crear universidades en pequeñas y medianas ciudades para fortalecer justamente la red social territorial. No nos olvidemos de algunos aspectos muy precisos que son fundamentales. El asentamiento, estos nuevos stepping stones o estos pequeños núcleos reconsiderados como stepping stones, escalones de piedra para que discurra el territorio, tienen que ser un modelo de espacios públicos, no de espacios privados. Me gusta decir una frase últimamente que sé que es muy provocativa. La ciudad no es la suma de casas y calles. Eso no es ciudad, eso en todo caso es un campamento. Y esto lo aprendieron los romanos desde cuando empezaron a proyectar casas a partir de sus experiencias en campamentos. Y por eso surgió el foro como el gran espacio público de toda la ciudadanía. Y para esto hace falta que la gestión tiene que ser una apuesta, aún riesgosa, a la participación popular, porque si todos no nos sentimos parte de este nuevo consenso, la gestión va a ser de un tira y afloje de nunca terminar. Y llegando a la última parte, en términos de patrones de diseño, no deberíamos dejar de ver que sin un buen transporte público, sin una escala peatonal fundamental de estos stepping stones, que tiene que coincidir con la escala de barrio, con recuperar la idea de barrio para la convivencia y la empatía. La civilización de Argentina estaba en buena medida montada sobre la idea de barrio y los clubes de barrio, donde como escuela de ciudadanía se aprendía a hacer deporte, a leer, una biblioteca, hasta salud pública. Tenemos que lograr que, mientras tanto, la naturaleza sea una ecoforma autoequilibrante. Tenemos que mantener sus ciclos ecológicos y para eso tenemos que manejar cíclicamente la materia y la energía. Señores, espero haber dado algunas ideas que puedan dar una contribución y particularmente me siento muy feliz de haber participado en esta semana de la evaluación, insistiendo en que hay que evaluar, claro que sí, fundamental, pero hay que pensar antes que evaluar. No vale la pena seguir midiendo los desaciertos
de una sociedad consumista e impactadora, tenemos que empezar a saber medir las propuestas de cambio. Muchas gracias y espero preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ahora empezamos con las preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor Pesci. Encantada con su presentación. Muchas gracias, muy útil realmente. Quería hacer un par de observaciones, más bien retomar dos aspectos de su presentación que considero muy valiosas. Una es referente a que en el mundo que cada vez se torna más individualista, cobra más importancia lo que usted denomina la inteligencia del bien común. El tema del bien común que atañe a contenidos éticos, pensamiento espiritual, empatía, conmoverse, cobra gran importancia en nuestras economías sociales de América Latina, que considerando las desigualdades abismales que existen entre la mínima proporción de gente que maneja las tecnologías de la información y la gran mayoría que no tienen acceso ni siquiera a lo básico. Me parece importantísimo este tema porque de ahora en adelante, sobre todo en países muy industrializados y muy tecnificados, habilidades empáticas y de pensamiento espiritual van a ser cada vez requisitos de contratación para muchos puestos porque son valores que se han ido perdiendo. El otro tema que quería destacar es qué evaluar. Me pareció fundamental su pregunta. Cuando usted dice que es importante, más importante evaluar el nivel de ordenamiento territorial más que el del crecimiento, quería comentarle que hasta en los países del primer mundo se observa que hay un desequilibrio entre el crecimiento urbanístico y el acceso. Recientemente tuve oportunidad de viajar a Canadá y en el vecindario donde estuve hospedada, tradicionalmente ha habido residencias de máximo 2 pisos y resulta que se están construyendo grandes torres de 25, 30 pisos, pero la oferta educativa es la misma y la oferta de salud igual. Entonces, en ciudades tan grandes como Toronto, que la gente vive en sectores de la ciudad, la escuela ya tiene su cupo máximo, la escuela primaria y el high school. Entonces, ¿qué pasa con todas las familias que se mudan a estas grandes torres, que no son una, son 8, 10 en un pequeño sector? Estos niños van a tener que viajar lejos obligatoriamente porque no van a tener cupo y la oferta educativa no creció en la misma proporción. Entonces, el tema del nivel de ordenamiento territorial me parece fundamental y muchas veces el lucro es más importante que la intervención, en este caso del gobierno, para poder tomar decisiones cuando estas obras están todavía en verde. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muy agradables sus comentarios y comparto totalmente lo que dice. Respecto de la inteligencia del bien común, sí, ya estoy escribiendo un nuevo libro de esto. Tenemos que pasar de la inteligencia individual a la inteligencia del bien común, y eso es reaprender, reaprender casi todas las disciplinas universitarias, casi todos los centros de investigación, casi todas están más fundados en el elogio del bien individual. Entonces ahí hay una parte sustantiva del nuevo paradigma, la inteligencia del bien común. Y claro, esto se revierte potentemente sobre las áreas metropolitanas. Sé que incluso en países como Canadá y muchos países de Europa, bien desarrollados, sin embargo, estos problemas suceden. Por una razón muy simple, porque no cuestionamos que el suelo sea un valor de cambio.
en lugar de ser un valor de uso. Entonces, siempre tenemos a mano la excusa de que cuesta muy caro, tenemos que concentrar mucha gente, tenemos que ponerlos allí donde accedemos al suelo, aunque sea fuera de la ciudad. Entonces, son elementos centrales de la inteligencia del bien común que el suelo, sin estar en este momento y en esta conferencia cuestionando necesariamente su propiedad privada, pero esa propiedad privada, merced a un buen planeamiento, tiene que estar condicionada al bien público. Buenas tardes, señor. En su conferencia comprendí de todos los parámetros que incluyó en su presentación, pero no escuché en ninguna parte cómo evitamos el crecimiento demográfico. Sí, es un problema que lo estamos teniendo todos los países, pobres y ricos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, sí, por recordarme dar una mayor precisión al tema del crecimiento demográfico. Mire, yo ahí tengo 2 o 3 reflexiones que voy a transmitir rápidamente. En primer lugar, este se está desacelerando, aún en los países con crecimiento más peligroso, tiene ya una curva descendente. La curva descendente del crecimiento demográfico está totalmente vinculada a la inclusión social y al desarrollo de estas comunidades. Así que son 2 caras de la misma moneda. Pero cuando logramos ya mirar un horizonte no tan maltusiano de un crecimiento incontrolable, lo que cabe hacer en ese momento es pensar en la distribución de ese crecimiento. Primero, si la gente se queda viviendo en el área rural, que vuelve a ser un área de producción, de cultura, de identidad, ya disminuimos notablemente el problema del crecimiento focalizado en las áreas urbanas. Y nuevamente, las áreas urbanas ocupan hoy, a pesar de su gravedad, la gravedad de su problemática, ocupan hoy aproximadamente un 2 a 3% de la superficie del planeta. No es un problema del planeta, es un problema de cómo lo distribuimos. Entonces, si fortalecemos las pequeñas y medianas ciudades de todo ese interior, las aproximamos a la producción rural con tecnología, con educación, con cultura, y evitamos que las grandes megalópolis, como el caso de México que mencioné, se termine convirtiendo en una gigantesca periferia que abarca 6 estados de México, entonces podemos atemperar notablemente el cómo y dónde podemos distribuir la población. Muchas gracias, doctor Pesci. Ángela Pica le saluda. Quería consultarle si nos podría hablar un poco sobre su criterio, su perspectiva de cómo se está abordando el tema de vivienda social inclusiva en América Latina, si en su mayoría son políticas de nivel central o se está abordando desde iniciativas municipales. Me gustaría que nos podría ampliar un poco el tema. Perdón, Pablo, ¿me puedes ayudar? La grabación llegó muy confusa, no pude comprender. Repitiéndole, doctor, si nos podría hablar desde su criterio, de su experiencia, cuál ha sido el abordaje en materia de vivienda social inclusiva en América Latina. No, no puedo comprender, lo lamento mucho. No sé cuál es el concepto, no sé cuál es la pregunta. Lo que Ángel pregunta, Rubén, se refiere sobre la parte sobre la vivienda social inclusiva en América Latina. ¿Qué tipo de políticas han beneficiado para beneficiar más para la redundancia a sus características en América Latina? No sé si me copio. Bueno, me parece que estamos con un problema hay mucha muchos ecos, llega muy confusa la voz. ¿Me escucha, doctor?
Ahora sí, muy bien. Eh, Aquí pues agradeciendo su intervención y le comentaba la pregunta si nos podría ampliar sobre su criterio y su perspectiva acerca del tema de vivienda social inclusiva en América Latina. Muy bien, ahora sí. Un desastre. Casi todo un desastre. Porque no es A ver, necesitamos techo. Muy bien. Pero, ¿cómo es el techo? ¿Dónde está? ¿Qué fuentes de trabajo me procura cerca? ¿Quién se ocupa de los niños cuando los padres salen a trabajar? Eso no está contemplado casi nunca. Hubo una propuesta muy interesante en Nicaragua, hecha por el programa Habitat de Naciones Unidas hace muchos años, no sé en qué estado quedó, de que la vivienda social tiene que incluir espacios para trabajo, para que esa familia pueda tener allí un tallercito, un comercio, un espacio para generar los estudios de los niños. Eh, la vivienda productiva, esta sería una de las revoluciones que habría que hacer. La mayor parte de los programas habitacionales prohíben instalar o crecer con instalaciones productivas. Creo que es un gravísimo error. El segundo gravísimo error es ponerlas en cualquier parte. Entonces, incluso se publicitan algunas viviendas sociales que son o más bonitas o que pueden crecer mejor, pero luego se las instala en algún suburbio con déficit de accesibilidad, de saneamiento, de empleo, de todas las de cultura, de enseñanza. Entonces tampoco sirven, más bien se generan guetos de exclusión. Luego está también el mito de la vivienda individual. Entonces, en aras de que todo el mundo pueda tener una gallinita o un chancho quizás al lado de su rancho, se parcela el territorio en pequeños lotes individuales. Es imposible. Se generan periferias enormes nuevamente, nuevamente la consecuencia es la exclusión territorial. Las políticas sociales en Europa en general trabajan con asentamientos de media a alta densidad, no esas torres de 20 pisos o 25 pisos, conjuntos de 2, 3, 4 pisos que con jardines comunes, con espacios comunes, donde se procura la sociabilidad y la empatía en los ciudadanos. Son una escuela de ciudadanía y no la vivienda individual que suele ser una escuela de individualismo. Así que yo creo que la política de vivienda social en América Latina, en general, salvando grandes excepciones, les ruego me disculpen, no conozco Honduras, así que puedo estarme equivocando en ese sentido, pero sí conozco profundamente México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, Chile. ¿Qué quiere que le diga? En general son políticas que habría que parar definitivamente. Hay que dar empleo más que techo, porque con empleo todas nuestras generaciones antiguas, mis padres, mis abuelos, etcétera, hicieron su casa, como se hace en el medio rural. Hay que dar empleo, generar riqueza y entonces todos van a saber hacerse su casa. Bueno, otra pregunta más. Doctor Rubén Pesci, Edith Larios le saluda. Quisiera conocer su opinión y sus recomendaciones acerca de lo que nos señalaba Conti, el incremento de la población en forma exponencial y que cada vez se reduce la producción de alimentos. En nuestro país, por ejemplo, tenemos cada vez que aumenta la población, la migración del sector rural hacia las ciudades por diversos factores. Y uno de ellos, que es el más fuerte, es por los problemas del calentamiento global, del cambio climático, que tenemos periodos de sequía prolongados y se pierde la cosecha, y cuando llueve, pues hay consecuentes inundaciones y pérdidas de cosecha. Gracias. Perdón, una vez más no pude escuchar las primeras palabras. Las consecuencias sí las entendí bien. ¿Cuál es la pregunta esencial? Ajá. Sí, lo que nos señalaba Conte, que era una preocupación, es una preocupación mundial
aumenta la población y la producción de alimentos disminuye. Y qué hacer también para lograr que la gente permanezca en sus comunidades. Bueno. Tratar de lograr pues bajar un poco esa migración cada vez mayor del campo a la ciudad. Bueno, en su pregunta está contenida la respuesta también. En lugar de atender los efectos negativos que se producen en las ciudades por el aumento enorme de población, de migraciones internas y automóviles y todas las consecuencias de nuestra sociedad del consumo, tenemos que realizar inversiones para cambiar las causas de esas emigraciones, fortaleciendo la producción rural, fortaleciendo la producción de alimentos, dando vuelta también el modelo de producción que es por agregados químicos en lugar de ser productos orgánicos, o sea, una agricultura orgánica, generando nuevamente la cultura. No nos olvidemos que agricultura viene de cultura, es la cultura del agro. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Pequeños núcleos, lo que yo llamo stepping stones, pequeños núcleos, casi de escala peatonal, para que la gente haga lo que dicen los transportistas ingleses muy avanzados. La única solución del transporte es no moverse, o sea, disminuir la necesidad de los viajes. Los stepping stones se autoconsumen en sí mismos, intercambian sus excedentes, ponderan la ecoforma de Gaia del territorio y logran seguramente una sociedad más justa. Pero esto requiere un cambio de políticas. Sí, muy buenas tardes, doctor Pex. Eduardo Moreno, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La pregunta está más que todo orientada de acuerdo a su experiencia que ha tenido en los diferentes países que ha mencionado. ¿Cuál podría considerar usted como un referente en el compromiso que existe en los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el objetivo 11, de ciudades sustentables, a nivel de Latinoamérica? Tomando en cuenta pues también que el antecedente anterior en los objetivos del milenio, muchos países pues, no lograron realmente esos objetivos. Entonces, ¿qué experiencia nos podría mencionar como un referente en Latinoamérica, considerando que de cierta manera nuestras ciudades guardan muchas características similares que podríamos tomar pues, de las buenas experiencias conocidas? Muchas gracias por su pregunta, muchas gracias. Creo que es oportuna. Miren, yo lo que he creído toda mi vida, y cada vez lo creo más, es que claro que es bueno tener genios, personas que sepan avisorar el futuro y que prevean antes de curar, antes de que sucedan las desgracias que después siempre es tarde. Pero desde hace 30 años, justamente estamos cumpliendo 30 años, transformé a eso en otro paradigma mucho más rico e importante, las redes. Hace 30 años que trabajamos en red en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, donde tenemos referentes de altísimo nivel en casi todos los países de América Latina, no solamente profesores, investigadores, sino también alumnos y exalumnos, como el caso de Pablo Álvarez que está ahí con ustedes. Estos se transforman en, más que referentes, en proyectistas, en transformadores de su realidad. Bueno, alguna vez nos dijo un amigo que cuando tuviéramos 400 exalumnos ya las cosas habrían cambiado. No es así, tenemos ya 1000 exalumnos y las cosas han cambiado poco. Pero sí podría relatarles o podría enviarles información de centenares de proyectos convertidos en tesis de graduación de nuestra maestría en desarrollo sustentable. Me gusta más hablar de que tenemos 1000 líderes, grandes, medianos y pequeños, que no de 5 referentes súper especiales. De todas maneras, puedo mencionar algunas personas notables en México, el ecólogo Sergio Guevara o el economista Carlos Gómez, en Cuba,
En Cuba, la gente de la Universidad Penal del Río está trabajando muy bien en estas cuestiones. Son socios también de nuestra red FLACAM. A ver, en Venezuela la red era muy amplia. En este momento tiene dificultades hasta de comunicación. Pero ahí, sobre todo, hidrogeólogos e hidrólogos extraordinarios. Y así puedo seguir bajando hasta llegar a Tierra del Fuego, al confín sur de este maravilloso continente. Así que mi respuesta quiere enfatizar, más que en darle 3 o 4 nombres, que ya le he dado algunos, es la idea de que la red que hemos constituido con apoyo de la UNESCO es mucho más rica que algunos referentes, es una red de trabajo. Buenas tardes, admiradoras de su arte para presentarnos el tema, señor Pesci, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuál es el papel de los gobiernos locales en la vinculación urbano-rural en el marco de lo que ustedes nos han presentado? Muchas gracias, fundamental. La república, la red pública, y a través de una democracia cada vez más participativa, tiene que ser custodiada de abajo para arriba. Por lo tanto, las pequeñas y medianas ciudades, yo creo que hasta 100.000, 200.000 tienen escalas muy manejables. Los pueblos de 3.000 en adelante no es solo un villorio, sino que ya tiene actividades, ya tiene división del trabajo, ya tiene complementariedad. Allí hay que poner el acento, definitivamente allí. Y por lo tanto creo que en ese sentido Centroamérica tiene o puede tener oportunidades extraordinarias. Rubén, una pregunta más. Bueno, ¿qué crees tú que podríamos hacer en el caso de países así como el caso de Honduras para identificar qué retos y oportunidades para desarrollar la cultura de evaluación, más que todo en la parte de sustentabilidad? Bueno, lamentablemente todavía no lo conozco, a tu seguramente lindo y noble país. Yo creo que habría que identificar esa red de pequeñas y medianas ciudades, su potencialidad, su situación actual, su relación con la producción agrícola, con el campo y con la producción también económica en términos generales, para producir allí un modelo, se podría hacer un modelo de red de pequeños y medianos asentamientos como núcleos de civilización y cultura y producción. Es lo que vengo diciendo, lo que les presenté en las últimas láminas. Fue muy rápida la conferencia, habría que analizar punto por punto, pero qué maravilla sería, y ofrecemos nuestra red FLACAM para apoyar totalmente. Pablo, tú eres FLACAM y magíster, así que ya tenemos ahí un representante nato. Sería maravilloso desarrollar un programa de esa naturaleza, una red de stepping stones fortaleciendo la vida plena de todos los metros cuadrados del territorio y no la expulsión rural y la concentración en las periferias excluyentes. Este es mi proyecto de vida, este es mi doctorado y ojalá ustedes allí puedan inspirarse también en él. Bueno, muchas gracias, Rubén, y seguro estamos de que vamos a lanzar iniciativas juntos. Ojalá. Ha sido muy grato para mí, así que muchas gracias y que sigan con esta hermosa tarea que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho, Rubén. Hasta luego, gracias. Chao, gracias, gracias.